Perfecto. Entonces, quiero empezar diciendo que creo que esta es una oportunidad muy interesante, como lo decía el anterior expositor, de que podamos enamorarnos de la ingeniería, que tengamos una profesión que realmente, o que apreciemos que en nuestra profesión realmente tenemos tanta diversidad, hay tanto por hacer y realmente adquirir ese gusto. Entonces, yo les voy a presentar a continuación un trabajo, no sé si ya se ven las diapositivas, no lo puedo ver, espero que sí. Sí, se puede ver. Perfecto. Quería presentarles un trabajo que ha sido desarrollado con varias personas, desde luego, y lo hemos desarrollado los últimos 6 años en la región de la Chiquitanía, específicamente en San José de Chiquitos. Lo voy a presentar de la forma más didáctica posible para no aburrirlos. Y también quiero mencionar que generalmente me toca a mí presentar esos resultados porque he estado a cargo del equipo. Y justamente la última vez que presenté en la Chiquitanía estos resultados, ya eran los resultados finales, estábamos muy emocionados. Y algo que pasó fue que pues estaba tan emocionada preparando el desayuno que me quemé la mano, por eso les muestro esta imagen, pero no me la llegué a quemar por completo. Inmediatamente sentí el dolor y la retiré. Ya no estaba tan emocionada. Todos sabemos cuánto duele quemarnos, ¿no? Una mano o parte de una mano. Puse mi mano en hielo y mientras estaba un poco decepcionada me puse a reflexionar un poco y me pregunté a mí misma qué hubiera pasado si yo no hubiera sentido el dolor de la llama y no hubiera sacado mi mano. Pues cosas peores se hubieran venido, mi mano se hubiera carbonizado. Y esto, por más simple que parezca, pues fue muy importante para mí, porque siempre que iba a presentar resultados intermedios a la zona de estudio, a las comunidades, a los caciques, pues sentía que las personas me miraban como la portadora de malas noticias. No es muy bonito que presentar datos que a veces son pesimistas, tendencias en torno a la seguridad hídrica que te hacen pensar que pronto se va a acabar el agua, etc. Entonces, realmente creo que hay un dolor bueno, hay una alerta buena, siempre y cuando te impulse a actuar. Y por otro lado, la segunda cosa que reflexioné mientras seguía un poco adolorida, pues fue en cuán frágil es el cuerpo humano. Y creo que todos recordamos muy bien los años en los cuales estábamos con tanta incertidumbre y nos vimos amenazados por el COVID. Pero a pesar de que no sabíamos nada, era muy nuevo para nosotros, pues aprendimos algunas cosas muy interesantes. Y esas cosas eran, por ejemplo, que el COVID no nos afectaba a todos de la misma manera. Habían ciertas características, ciertas propiedades en nosotros que si las teníamos, pues nos podía afectar más o no nos afectaba tanto como algún familiar o algún amigo. Y de repente estas características que van desde, puede ser rango de edad, enfermedades base, etcétera, si detectábamos que un miembro de nuestra familia tenía 2 o más, pues lo extra cuidábamos, porque sabíamos lo vulnerables que éramos o era esa persona al COVID. Pero bueno, ya no vamos a hablar de COVID, vamos a lo que vinimos es hablar de otra amenaza que a diferencia del COVID se va a quedar por mucho tiempo, desde luego, y esos son los incendios forestales. Este número enorme que ven en pantalla refleja la cobertura arbórea que Bolivia ha perdido en los últimos 20 años, pero vamos, son incendios. En estos momentos vemos noticias internacionales de incendios pasando ocurriendo en otros lugares del mundo. Pues pongamos un poquito de perspectiva a esto. Resulta que de acuerdo a la Global Forest Watch, esto es del 2023, seguramente el 2024 la cifra es similar, pues Bolivia está entre los 3 países con mayor pérdida de cobertura arbórea después de Brasil y después de la República del Congo. Mucha de esta pérdida es bosque primario. Y cuando esta plataforma igual indaga sobre las causas y nos muestra algunos datos sobre las causas que han provocado esta pérdida arbórea, resulta que entre los 3 países, en Bolivia, la causa principal son los incendios forestales. Y que
no en toda Bolivia, sino que en Santa Cruz estarían concentrados como el 70% de estos incendios forestales que están vinculados a la deforestación. Pero hablemos un poquito de clima. No es sorpresivo que hace un año más o menos, creo, que Fundación Tierra sacó un informe técnico muy interesante donde nos muestra un análisis de datos climáticos de los últimos 40 años. Y salen dos numeritos bien interesantes para Santa Cruz. El primero es que la temperatura efectivamente en los últimos 40 años ha aumentado y más que la media mundial. Y por otro lado, si hablamos de métricas totales de lluvia, tenemos un 27% menos de lluvia comparando a 40 años atrás. Entonces, ante esta situación, para sorpresa de absolutamente nadie, pues tenemos problemas de escasez hídrica. Suena a veces extraño pensar que hay escasez hídrica en las tierras bajas de Bolivia, en Santa Cruz, donde el agua es subterránea, no es tan sensible a lo que pasa en el suelo como el agua superficial. Entonces, ¿por qué está faltando agua? Pero si notamos en las noticias de diversos medios de comunicación, generalmente vienen en pares estos dos conceptos, incendios forestales y escasez hídrica. Y en el caso de Santa Cruz, escasez de agua subterránea, lo que compromete mucho la seguridad hídrica, ya que se depende de agua subterránea cuando deja de llover, es decir, en época seca. Y entonces tenemos todas estas consecuencias. Entonces, pues, la investigación de la cual les voy a hablar el día de hoy, básicamente ha incluido 3 preguntas que han llevado a 3 objetivos claves. La primera era tratar de entender algo que tal vez parece intuitivo, pero queríamos hallar el vínculo numérico entre los incendios forestales y la recarga hídrica en una zona piloto. Primero tendríamos que vincular esos dos conceptos y en lo posible tratar de cuantificarlos. Luego, pues, para determinar cuál es el efecto de un incendio forestal en una zona, y estoy hablando específicamente de una zona piloto y específicamente del proceso de recarga, pues primero tenemos que saber cuál es el proceso de recarga, cuáles son las tasas de recarga, las zonas de recarga en la zona piloto. Y una vez tengamos esa base del conocimiento, pues de ahí hacer un incendio ficticio. Y eso fue justamente lo que hicimos en el paso 3. Hicimos un incendio ficticio una vez que ya entendíamos cómo se desarrollaba la recarga. Por si acaso, la zona piloto era San José de Chiquitos, una zona específica que se llama la vertiente del Sutoya, les mostraré después. Pero hacer un incendio ficticio para ver qué pasaba con la recarga. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Pues ver escenarios futuros, qué es lo peor que podría pasar, cuáles son las zonas que podrían ser más afectadas. Y bueno, empezamos con la primera pregunta, que ha sido muy interesante para nosotros porque resulta que por un lado tenemos a los expertos en incendios forestales con sus herramientas, con sus drones, muy interesante. Y por otro lado tenemos a los expertos en agua subterránea, igual con su conocimiento, con sus herramientas. Y resulta que los especialistas en incendios no saben mucho de agua subterránea y los especialistas en agua subterránea no saben mucho de incendios forestales. Entonces, ¿cómo unimos esos dos mundos para tratar de generar conocimiento y generar ideas del vínculo entre estos dos procesos? Pues empezamos por lo más simple y esto les va a resultar muy familiar, que es el balance hídrico del suelo. Para los que todavía no conocen este concepto, pues es bien sencillo. Si tenemos una hectárea de bosque o cualquier otra superficie y de repente cae un litro de lluvia, pues ese litro de lluvia tiene que salir de alguna manera en algún tiempo. Y de hecho lo hace. Parte de la lluvia escurre por el suelo y forma lo que vemos los ríos, lo que vemos como ríos. Parte de esa lluvia evapora, vuelve a la atmósfera, ya sea por el proceso específico de evaporación o por la transpiración de las plantas. Y lo que sobra, el remanente, percola hasta llegar a lo que conocemos como la napa freática y empieza a moverse como aguas subterráneas. Entonces, algo que entendimos fue que si bien no podemos vincular directamente los incendios con esa fracción que percola, pues si vinculamos los incendios con todos los procesos que pasan arriba, estamos vinculando los incendios con las tasas de recarga. Y bueno, pues
parece sencillo, pero fue una revisión muy interesante de literatura, precisamente porque distintos conocimientos, distintos conceptos estaban en distintas áreas y distintas disciplinas. En otras palabras, tratamos de recopilar información no solamente de artículos científicos, sino de informes técnicos, post-incendio, de áreas como biología, clima, ingeniería forestal, etcétera, y empezamos a tratar de cerrar el círculo. Y con esto me refiero a que imaginemos que un incendio quema la vegetación, nosotros inmediatamente lo vinculamos con la generación de cenizas, por ejemplo, pero por otro lado sabemos que las plantas, al perder las hojas, pues hacen que la lluvia pueda impactar directamente al suelo y la compacte un poquito. En otras palabras, vamos a tener una pérdida de permeabilidad inmediatamente después de un incendio. Y de hecho, muchos autores ya han documentado y tienen investigaciones muy interesantes sobre cuánto es esta pérdida de permeabilidad. Se han enfocado básicamente en dos parámetros que seguramente les resultan familiares, tal vez uno más que otro, el número de curva, por ejemplo, o la conductividad hidráulica saturada. Ambos valores se suelen utilizar en modelos numéricos para predecir la fracción que escurre de la lluvia. Y por lo tanto, si tenemos menos agua infiltrada porque tenemos un suelo menos permeable y con ceniza, pues lo que anticipamos es que vamos a tener mayor escurrimiento superficial después de un incendio. Esto pues lo teníamos igual que testear. Aquí les muestro, por ejemplo, algunos mapas en la zona de Taperas, que es en la Chiquitanía, donde efectivamente utilizamos 3 métodos en zonas post-incendio para ver cómo variaba la conductividad hidráulica saturada y la tasa máxima de infiltración, por ejemplo. Y donde efectivamente no solamente había una disminución de la conductividad hidráulica de acuerdo a la severidad de incendio, no, sino que esa reducción era consistente con los 3 métodos. Pues luego, si seguimos avanzando dentro de este ciclo del efecto del fuego en los otros componentes que están en la superficie terrestre, pues no podemos dejar de lado a la vegetación que condiciona que haya sombra, que haya más o menos calor y también que condiciona la transpiración. Y resulta que aquí hay igual mucha bibliografía muy interesante donde se discute mucho sobre los efectos a corto y largo plazo. Pero en todos los casos hay siempre un grado de incertidumbre. No hay como que un consenso sobre qué es lo que pasa con la evapotranspiración después de un incendio forestal, porque en algunos casos de estudio ha predominado la evaporación, entonces teníamos menos recarga, pero en otros estudios documentados ha predominado la disminución de transpiración, por lo cual eso equilibraba la pérdida por evaporación. Y bueno, pues finalmente tenemos el efecto macro, que es en el microclima. No podemos esperar un mismo microclima después de un incendio. Y resulta que aquí hay un gran vacío del conocimiento. Métricas tan importantes como la lluvia, por ejemplo, todavía no están bien conceptualizadas dentro de lo que es la simulación de los incendios. Algunos autores dicen que la lluvia suele ser más convectiva y hablan de otros procesos, pero todavía no tenemos métricas exactas que podamos utilizar en los modelos, que justamente es lo que buscamos, ya que, como saben, los modelos son nuestra herramienta preferida para predecir el futuro. Entonces, tenemos que saber conceptualizarlos, desarrollarlos y simularlos. Y bueno, finalmente, pues, pasamos a la etapa 2. La etapa 2 es conocer un lugar o conocer la recarga hídrica y la dinámica en una zona donde como muchas otras zonas, no había mucha instrumentación y teníamos una hidrogeología compleja. Y esa zona, como les adelantaba, es la vertiente del Sutó en San José de Chiquitos. Y para darles un pantallazo de más o menos cómo es esta vertiente, pues en la zona en la cual se encuentra esta vertiente es una zona muy atractiva para los geólogos porque estamos en el escudo precámbrico. Pero, de hecho, esta vertiente se desarrolla en el Silúrico superior. No deja de ser atractiva por eso, pero es muy interesante. Y también es muy interesante la zona porque ahí tenemos el bosque seco chiquitano, que es igual muy atractivo para muchas otras disciplinas.
Entonces, aquí hay algo que quiero hacerles notar y es que parece que llueve mucho. 993 milímetros es más de la media mundial. Pero lo que pasa es que las temperaturas son tan altas, incluso en invierno, que la evapotranspiración es un proceso muy serio, muy dominante y tenemos problemas de escasez. Un dato más, el 100% de la ciudad de San José de Chiquito se abastece de aguas subterráneas, de las vertientes y de pozos perforados, especialmente en época seca. Y bueno, aquí teníamos que ver cómo le hacíamos para tratar de entender mejor esta vertiente, esta zona acuífera, con pocos datos y en un corto tiempo. Entonces, estructuramos el plan de la siguiente manera. Primero, nos guiamos por la metodología de los acuerdos, que no es otra cosa que utilizar diferentes herramientas y tratar de entender diferentes partes de este sistema y también verificar si funcionan bien de acuerdo a todas las herramientas. Es decir, estas herramientas tienen que darnos resultados similares. Si yo uso teledetección, si yo uso un mapeo geológico, hidrogeoquímica, modelación, tendría que generarme resultados que sean compatibles. Pero esto lo usamos solamente para armar el modelo conceptual. De ahí nos tocó armar el modelo numérico. Y resulta que el modelo numérico, pues en este caso utilizamos la teoría de modelos rivales, que suena porque buscar modelos que se puedan ajustar a la zona de estudio, pero que sean diferentes. En este sentido, aprender de las diferencias y volver al modelo conceptual a seguirlo refinando. Y finalmente, como en cualquier estudio hidrológico o hidrogeológico, necesitamos algún tipo de validación, que es generalmente lo más complicado, porque si no tenemos suficientes datos para armar un modelo, es mucho más difícil tener suficientes datos para validar. Pero lo que hicimos es instalar algunos piezómetros para tener datos puntuales y una validación cruzada de algunos procesos intermedios. Y bueno, para mostrarles un pantallazo de estas etapas, aquí tenemos cómo empezamos el modelo conceptual. Aquí tenemos el silúrico superior, que no es otra cosa que areniscas, que eran mucho menos consolidadas en la parte superior y más compactas en la parte inferior. Y resulta que debajo de estas areniscas, pues teníamos un estrato de dolomita que limitaba el movimiento, de manera de que pudimos capturar la zona por la cual ingresa el agua, que más adelante salía como ese ojo de agua que se conoce popularmente, y era básicamente la vertiente del Sotó. Usamos y un poco reconstruimos o redescribimos la parte geológica en función a muchas fuentes, análisis de roca, geometría fractal, hicimos un poco de hidrogeoquímica porque la calidad de agua y más específicamente el tipo de agua tiene que tener sentido por el lugar por el cual ha viajado el agua. Entonces, reconstruimos eso y en las etapas en las cuales íbamos realizando la investigación, pues íbamos compartiendo la información con las comunidades. En este caso estamos con la Central de Comunidades Indígenas Turubó, presentando en tipo póster de una forma simplificada las zonas de recarga. Pero bueno, una vez que teníamos ya una noción de el modelo conceptual, ya teníamos un primer modelo conceptual, empezamos a ponerles números. Y aquí es importante hablar de los modelos rivales, porque justamente está basado en un hidrogeólogo que ganó lo que sería el equivalente del premio Nobel en hidrogeología, el Stay-Ferret. Esto este premio se le otorgó el 2017, si no me equivoco, y básicamente su teoría radicaba en hacer los modelos numéricos al revés. Primero modelar y después ir testeando. Y una parte muy importante de esta teoría era utilizar modelos rivales. Agarrar modelos con diferentes datos, con diferentes bases de datos, con diferentes ecuaciones, diferentes configuraciones, desde luego sin perder el sentido, que te digan similitudes y que te den diferencias, porque de las diferencias podemos aprender incluso mucho más de las similitudes y empezar a cuestionar. Y es algo que creo que hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas, en el caso de la Chiquitanía, dependiendo a qué grupo de personas, a qué sector,
a qué comunidades les preguntes por qué crees que hay menos agua en tu zona, pues a veces dicen diferentes cosas. Y esas cosas van desde, por ejemplo, la agroindustria, el agronegocio, los menonitas, los interculturales, el mal manejo de fuego, etc. Ideas diferentes, todas adaptadas a su realidad. Es como ellos lo ven y es válido para ellos. Pero si de todo esto encontramos el sentido común, el factor común, no es otro que la pérdida de bosque a gran escala es lo que está generando un déficit en la recarga hídrica, que es el factor común de todo. Entonces, siguiendo con esa lógica, pues utilizamos modelos que tienen todas estas diferencias. Y un factor clave es que también utilizamos a diferentes personas, éramos diferentes investigadores los que probábamos los modelos, porque todos los que manejamos modelos, no solamente en hidrología, sino en general, sabemos que el modelo depende mucho del modelador, porque tenemos que parametrizarlo, tenemos que escoger esos números, tenemos que tomar decisiones que al final hacen a nuestro modelo lo que es. Y justamente en función a eso, pues tuvimos 3 modelos rivales, desde uno muy simple, que es el Soil Water Balance, el modelo simplificado del balance hídrico del suelo, utilizado con la base de datos FLDAS, hasta el Soil Water Balance del Servicio Geológico de Estados Unidos, quienes son los creadores del ModFlow. Entonces, como ven, tenemos resultados que son diferentes en unos de otros. De hecho, el primero y el último tienen cierta similitud, pero el del medio tiene más heterogeneidad y tiene menores valores. Y cuando los fragmentamos los modelos en época lluviosa y época seca, por si acaso esto es el modelo o los resultados del balance anual, la recarga anual de aguas subterráneas sobre el SUTO, pues al dividirlos vemos que los 3 modelos tienen una fuerte estacionalidad. Valga decir, la recarga es mucho mayor en la época lluviosa y también podemos ver con cuánto, cuántas veces mayor. Y ahí igual están las celdas con algunos lineamientos de los modelos. Y bueno, una vez que ya aprendimos de esto, refinamos el modelo conceptual, nos tocó la parte difícil, la validación. Como les había adelantado, hicimos validación cruzada de algunos procesos intermedios, pero también instalamos algunos piezómetros que nos permitan ver cómo fluctuaba la napa freática en ciertos puntos y comparar, ver si se parecía a los valores reproducidos por el modelo en las zonas reproducidas por el modelo. Y bueno, ya después de eso, ya pasamos a la siguiente etapa, pero algo que es importante mencionar es que esta zona se ha vuelto como un laboratorio vivo. La seguimos instrumentando, es muy interesante. De hecho, empezamos a instalar sensores que miden también conductividad eléctrica y sensores que miden la transpiración. Y justamente eso es como parte de los aprendizajes que tuvimos. Los procesos que nos generaban más incertidumbre, no hay otro modo de conocerlos mejor o caracterizarlos mejor que medirlos. Y la tarea sigue. Pero bueno, ahora llegamos a la parte 3 y en esta parte justamente pues unimos los 2 aprendizajes. Pues ya teníamos un modelo, ya sabíamos más o menos de una forma muy cercana a la realidad, cómo se desarrollaba la recarga en San José de Chiquitos y en la vertiente del Sutó, pues ahora nos tocó generar un incendio ficticio. Y antes de hablar del incendio ficticio, pues quiero mencionarles que en ese momento de la investigación ya no se trataba solamente de San José de Chiquitos. Habían muchas expectativas de muchas otras regiones en la Chiquitanía y realmente teníamos que reevaluar los resultados o reevaluar lo que íbamos a lograr para tratar de brindar herramientas que puedan utilizarse con pocos datos y no solamente en San José, sino en un área más extensa. Pero bueno, volviendo al modelo, quise poner una diapositiva del mismo porque justamente así funciona el modelo que escogimos al final. Es un modelo de paso diario, lo había comentado, es de los creadores del ModFlow, del Servicio Geológico de Estados Unidos, y tiene estos procesos, pero lo que nos llamó la atención de este modelo, además de que funcionaba bien, es que
puedes escoger subprocesos de muchas opciones, de un catálogo de subprocesos que tiene el modelo. Y entre ellos tenemos dos disciplinas que son muy importantes dentro de las ciencias de la Tierra, con conocimientos muy importantes que pueden ser usados en hidrología y en este tipo de hidrogeología. Y estoy hablando, por ejemplo, de la FAO, con los coeficientes de cultivo. Incluso hay desarrollo de coeficientes de cultivo para zonas con vegetación natural. Entonces, teníamos que tratar de aprovechar eso para ir calibrando cómo variaba el número de hojas en nuestra zona que teníamos Queseco Chiquitano. Pero por otro lado tenemos otra gran disciplina que está igual vinculada a la hidrogeología, que es la hidrología de eventos extremos. Y ahí se maneja bastante lo que son los coeficientes de escorrentía y también los números de curva, dependiendo del método. Y lo interesante es que este número de curva tiene también tanta investigación dentro de la hidrología que incluso hay valores post-incendio de números de curva, que era ese tipo de cosas era las que buscábamos. Y aquí lo que les voy a mostrar es justamente el incendio ficticio. En el mapa de la izquierda, pues tenemos la recarga en condiciones naturales y en los dos mapas de la derecha tenemos la situación un año después del incendio, la recarga un año después del incendio y la recarga 2 años o más después del incendio, clasificada en cinco categorías de acuerdo a qué tanto disminuía. Van desde 0% de disminución, que sería la categoría que está con blanco, que es básicamente intangible, y después a un valor extremo con valores de 40 o más %. Entonces, lo que vemos es qué tanto disminuiría la recarga por zonas después de un incendio a corto y a largo plazo. ¿Y por qué diferenciamos a corto y a largo plazo? Porque a corto plazo tenemos un problema, el problema de las cenizas, que se incrustan, que cambian el albedo, entonces tenemos mayor evaporación y tenemos mayor escorrentía. Entonces, por eso después de un incendio se viene generalmente una crisis muy severa. Pero ya después, pasando los años, dependiendo de la regeneración y otros factores, ya se va recuperando el suelo, pero no del todo, porque como vemos en el mapa que está más a la derecha, todavía tenemos un remanente. De hecho, para darles cifras exactas, en la vertiente del Sutó, la recarga siempre queda disminuida un 10%. Nunca vuelve a recuperarse después de un incendio de alta severidad. Y bueno, esto fue muy interesante. La validación fue muy interesante porque es muy difícil validar un proceso post-incendio, donde no haya ocurrido un incendio y no tengamos datos monitoreados antes del incendio. Entonces, empezamos a ver un poquito a gran escala. Lo que les muestro acá es la zona de la serranía de San José. Ahí en rosadito está nuestra vertiente. Y a la izquierda vemos la recarga de los últimos 20 años. Y como vemos, generalmente se da en la zona norte y la zona este de la parte central de San José de Chiquitos. Y vemos un poquito midiendo los incendios y mapeando los incendios, vemos que en esta zona el incendio más severo ha sido el 2008, donde con negro se ve el área quemada, que en esta parte está coincidiendo con la zona donde hay menos recarga. Nos pareció interesante, exploramos un poquito más el hecho de trabajar con modelos muy sencillos que nos puedan dar a gran escala, tal vez no valores exactos de la recarga, pero sí tendencias. Y lo que ven a la izquierda en esta parte es muy interesante también porque tenemos dos bases de datos totalmente distintas con las cuales simulamos la recarga a gran escala y a pesar de tanta divergencia, si se fijan aquí las tendencias son muy similares. Y haciendo un paréntesis, pues esto nos permitió seguir testeando estos modelos en la Chiquitanía y proponer una categorización de vulnerabilidad y riesgo, detectando en qué municipios esta tendencia o esta pendiente de disminución de la recarga en los últimos 20 años había sido más severa. Y también detectar los municipios donde prácticamente la tendencia se mantiene, pese a que haya años húmedos, años secos,
tenemos una tendencia general que se mantiene. Vemos una zona muy crítica justamente en San José de Chiquitos y en esta franja, precisamente en las zonas donde hay bastante crisis hídrica, en algunas de las zonas donde hay bastante crisis hídrica. Y bueno, ¿qué más aprendimos de esto? Porque realmente queríamos un poquito más, no solamente San José de Chiquitos o el mapa de Bolivia a gran escala. Pues tratamos de analizar cada evento de precipitación y aquí quiero que imaginen que estamos haciendo café. Sabemos que cuando ponemos el café, ponemos el filtro, empezamos a poner el agua caliente, pues no se genera nada de café, porque el café empieza a absorber, el café molido empieza a absorber la humedad, empieza a ganar humedad. Lo mismo pasa pues con las primeras lluvias. Aquí tenemos una lluvia típica en la zona del Sutó de San José de Chiquitos y vemos que para precipitaciones hasta 30 milímetros, la tendencia es a humedecer el suelo, no hay tanta recarga. Pero llegamos a un punto en el cual de repente hay una relación lineal, valga decir, por cada milímetro que aumente la precipitación a partir de los 30, va a haber cierto aumento de la recarga. Y finalmente, pues esto no puede pasar para toda la vida. Al igual que cuando hacemos café, pues no podemos seguir poniendo agua caliente, en un momento va a rebasar. Y eso también pasa. En cierto momento, la infiltración máxima dice hasta aquí nomás y empieza a escurrir mucho más agua. Entonces, eso es muy interesante porque hicimos lo mismo con el incendio ficticio simulado. Y vemos que el año siguiente, el año inmediatamente después de un incendio, cambiaríamos tanto esta relación entre recarga y precipitación y también disminuiríamos el límite máximo de recarga que puede ser integrada al acuífero en un día, lo cual es como que tiene sentido, porque después de un incendio suelen haber inundaciones, solemos tener problemas de escasez hídrica, las vertientes empiezan a secarse, especialmente en las comunidades que dependen de pozos someros y dependen de vertientes. Y bueno, hicimos lo mismo para ver qué pasaría los siguientes 2, 3, 5 años. Y notamos que se recupera, la proporcionalidad se recupera, pero el límite superior se mantiene. Y eso también tiene sentido con muchos investigadores que afirman que los incendios de alta severidad realmente calientan el suelo, cambian la estructura del suelo y la porosidad se reacomoda. Y eso es muy difícil de revertirlo. En otras palabras, aunque se lave la ceniza, aunque crezca otra vez la vegetación y esté todo verde, el suelo ya tiene un pequeño daño permanente que no va a poder revertir. Y bueno, ¿qué fue lo interesante de eso? ¿Por qué hicimos eso? Y no solamente sino hacer análisis de sensibilidad y empezar a jugar con los parámetros que más nos preocupaban. Pues porque nos dimos cuenta que habían ciertas zonas donde esos parámetros variaban más, hacían que la recarga varíe más y que esto tenía sentido con ciertas estructuras de suelo. Entonces nos animamos a proponer un primer indicador, bueno, en realidad un segundo indicador, el primero era el RAPRES, el que les mostré cuando les mostraba el mapa de Bolivia. Este es un segundo indicador que en función de solamente 3 parámetros de la zona, ya podemos tener una idea de qué tan grave sería la vulnerabilidad ante incendios forestales. Y en una determinada zona, si mapeamos en el marco de este indicador, pues podemos detectar las zonas que son más frágiles después de un incendio. ¿Por qué es importante esto? Porque si no tenemos muchos datos, si no tenemos o no hemos tenido el tiempo para desarrollar redes de monitoreo, hacer modelos numéricos y hacer todo lo que hicimos en el SUTO, por ejemplo, nosotros tenemos que tener alguna manera de saber, de anticiparnos a los incendios forestales y al daño que le pueden hacer a la seguridad hídrica. Y con esto ya podemos empezar a identificar ciertas zonas rojas y esto es importante porque en esas zonas rojas podemos aplicar más medidas de prevención, como las quemas preventivas, para evitar que los incendios se propaguen hacia esa zona, pero también podemos cuidarlas mucho más. Entonces, bueno,
he tratado de darles un pantallazo de todo lo que hemos hecho. Creo que es mucha información en poco tiempo, pero quiero cerrar con algunas conclusiones que básicamente reflejan lo que hemos aprendido y lo que creo que hemos podido brindar a la zona, a la Chiquitanía, en un escenario tan complejo, donde sequía y deforestación y incendios forestales van de la mano. Lo primero es que creo que tenemos ahora, y lo pongo como un mapa, porque tenemos ya una idea y una descripción mucho más certera que hace que los modeladores puedan aplicar estas parametrizaciones post-incendio de forma más sencilla. En otras palabras, hemos hecho un mapa para que si hay modeladores que hagan simulaciones, por ejemplo, de cambio de uso de suelo, pongan escenarios agrícolas, etcétera, ahora lo pueden hacer de una manera mucho más rápida con el tema de incendios. Simular qué pasaría si un incendio ocurriera de esta severidad y en este tiempo. Lo segundo es que ya dejando a un lado los incendios, ahora conocemos mucho más de lo que conocíamos sobre la hidrogeología de San José. Y esto nos da pautas claves de dónde perforar, dónde no perforar, qué zonas cuidar prioritariamente y muchas otras cosas que pueden ayudarnos incluso a planear estrategias futuras de siembra y cosecha de agua o recarga artificial, porque ya cierta información ya la sabemos y eso tenemos que seguirla usando y monitoreando desde luego. Y finalmente, con los indicadores, creo que le hemos dado a instituciones muy importantes herramientas que pueden ser utilizadas para priorizar, para alertar sobre que algo malo está pasando y que va a continuar acelerándose esta situación. Y creo que ese es como que algo muy importante de todo este trabajo. Porque al final siempre hablamos de que tenemos que cuidar las aguas subterráneas, que dependemos de las aguas subterráneas, muchas veces incluso de un modo romántico, pero cómo efectivamente le integramos en nuestras políticas, en nuestros mapas, en nuestras decisiones, en la asignación de tierras, etcétera. Creo que tenemos que tomarnos el tiempo y tomar la medida especialmente de estudiarlas mejor, entenderlas mejor y actuar en consecuencia. Pues eso es todo lo que tenía planeado por hoy. El mensaje del grupo de investigación que siempre trato de transmitir es que realmente es urgente en Bolivia ir hacia una toma de decisiones que integre más la ciencia y un poquito menos los aspectos socioeconómicos. Y bueno, les dejo también mi correo para cualquier información de esta investigación que les he mostrado. Ya tenemos 2 artículos publicados. Yo les puedo dar la información si les interesa el tema. Y nuevamente, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Abdair Choque pregunta: ¿cómo se pueden mitigar los efectos de los incendios forestales en la recarga de aguas subterráneas? Ya, esa es una pregunta difícil, muy interesante, pero creo que la base para mitigar los efectos es, como lo había dicho, el conocimiento. Entonces, de repente, si podemos mapear y si podemos identificar las zonas más vulnerables, pues ahí podemos revertir, mitigar este efecto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tal vez con reforestación, puede ser, se habla mucho de reforestación, pero con una reforestación muy, muy estratégica que tenga en cuenta aspectos hidrológicos. Y con esto les doy un ejemplo. Si vamos a reforestar cualquier zona con eucaliptos, eso es un poquito complicado porque eso se lo succiona todo el agua y realmente hacemos más daño que el que queremos reparar. Pero si nosotros, en base a este conocimiento, reforestamos con ciertas especies nativas a ciertas densidades y monitoreamos si es que efectivamente esas densidades de vegetación están promoviendo y maximizando la recarga, esa es una alternativa. Y luego, más allá de aplicar una acción, yo creo más en la prevención. Creo que identificar zonas rojas, zonas que realmente son frágiles,
pueden llevarnos a proteger y esa protección puede promover nuestra seguridad hídrica, evitar que nos quedemos sin agua. Muchas gracias, doctora. Álvaro Esteban Mamani pregunta, ¿qué diferencias existen en la estimación de escurrimiento superficial utilizando el método CN antes y después de un incendio forestal? Ya, esa es una pregunta igual muy interesante. De hecho, el método del número de curva se basa en el fraccionamiento de la lluvia y dependemos mucho de un factor que se llama CN y que básicamente depende de ciertas características como la condición de humedad antecedente, la vegetación, la textura del suelo, etc. Entonces, solamente cambiando el parámetro, nosotros vamos a refraccionar la precipitación y ese nuevo fraccionamiento de la precipitación, generalmente si es post-incendio, va a conllevar a más escorrentía y menos recarga. Y creo que más allá de la diferencia entre el método, la clave está en cómo selecciono el CN antes y después del incendio. Y justamente cuando les hablaba en la primera parte de que los cambios de la permeabilidad habían sido estudiados y cuantificados por varios autores, ahí hacía referencia que el CN tiene estudios post-incendio. Hay varios autores, entre ellos Soulis, por ejemplo, que ha hecho diseños experimentales donde realmente se han medido los escurrimientos superficiales y se han modelado los escurrimientos superficiales en una cuenca modelada antes y después de un incendio. Entonces, creo que hay, la clave es tener una mayor gama de estos números de curva y que estén adecuadas a suelos, bueno, en el caso de la línea que estoy manejando, suelos de la Chiquitanía, pero en cualquier tipo de suelos. Tener más datos, hacer más mediciones y poder hacer un monitoreo antes y después para parametrizar mejor nuestros modelos. Perfecto, doctora, gracias. Una última pregunta para finalizar con la ronda. Carlos Álvarez pregunta, ¿qué variables hidrogeológicas se deben considerar al aplicar el indicador FRIS en esta región? Eso igual es muy buena pregunta. De hecho, es lo contrario, más que hidrogeológicas, la idea es conocer variables simples que te permitan conocer un criterio hidrogeológico muy importante como es la vulnerabilidad. Y en este caso, estas variables simples son, uno, algo muy simple que es la textura del suelo, ¿no? Incluso a gran escala y a mucho menor escala, tal vez en los planes territoriales, tenemos mapas de suelo. Entonces, si sabemos la textura, ya tenemos el primer valor del FRIS. Luego, el siguiente parámetro que va ligado con la textura es las condiciones de infiltración. ¿Qué tan permeable es el suelo? Y es muy interesante, parece que es lo mismo, pero si nosotros superponemos mapas de suelos con mapas de vegetación, incluso en los tipos de vegetación ya hay información sobre los suelos que dice bien drenados, excesivamente drenados. O sea, tenemos más información sobre esa variable. Y tercero, que sería la profundidad de las raíces de la vegetación, en este caso de los árboles, y en el caso específico de la Chiquitanía, ya sea la profundidad de las raíces o el contacto con la roca, porque las raíces crecen hasta la roca. Y ese valor es muy importante porque de esa franja de suelo, la vegetación va a poder seguir bombeando y extrayendo agua. Entonces, son tres como que características simples, pero si eso lo combinas con el conocimiento que tiene un guardaparque, un técnico que maneja un área protegida, a gente local que realmente tiene conocimiento de campo y además de los mapas sobre las zonas, ya se puede hacer una clasificación un poquito más fina tomando en cuenta estas tres vertientes. Listo, doctora, muchas gracias también por su participación y por presentarse con nosotros. Lo esperamos para una próxima ocasión. Hasta entonces. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.